no quiere que nosotros saquemos pecho y digamos, es que yo, mi poder, mi sabiduría, mi conocimiento, mi destreza. No, no, no. Tenemos que apartarnos y que sea Dios quien lo haga todo. Aún si nos resistimos, va a quitar del camino, va a quitar del medio lo que se convierte en un impedimento para que tú reconozcas el poder y la gracia de Dios. Aleluya. Cuando escuchaba a nuestra madre espiritual darnos esa enseñanza, ¿verdad? De que cada día está más cerca, ¿verdad? La venida, el arrebatamiento. Y que no sabemos la hora, no sabemos la fecha, no sabemos el día. Eso nos lleva a que cada día nosotros tenemos que estar preparados. Porque es muy fácil, ¿verdad? Cuando tú recibes una agenda. La reunión es a las 9 de la mañana del próximo martes, ¿verdad? Ya tú te preparas. Pero cuando no te dan la hora, cuando no te dan la fecha, ¿qué quiere decir eso? Que cada día debemos nosotros más afirmarnos en Dios. Cada día necesitamos estar más cerca de Dios. Cada día debemos llenarnos de su presencia, de la presencia de Dios. Amén. De la presencia de Dios. Amén. Necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Para que Él nos guíe, para que Él nos ayude, para estar preparados. Porque, como dijo Jesús, separados de Él, nada podemos hacer. Y tenemos que estar muy alertas. Dice que las vírgenes no todas estuvieron preparadas, ¿verdad? Unas tenían sus lámparas llenas de aceite, otras no. Y las que no hubo oportunidad para ellas. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, pero hay momentos en que no hay más oportunidades. Amén. Y tenemos que estar alertas en no dejarnos distraer. Hoy en día hay mucha distracción. El enemigo es especialista en poner distracciones en el hombre para separarlo, para apartarlo de Dios. Hay momentos donde las redes sociales son más importantes que hablar con Dios. Es cierto, esta tecnología es muy buena, pero debemos ser sabios en cómo la vamos a utilizar. Estamos cerrando una semana maravillosa en esta casa ministerial. Dios nos llevó a 7 vigilias, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron ahí? 7 viernes poderosos de vigilia. Amén. Y esta semana cerramos con 3 días de ayuno. O sea, hay una cantidad de testimonios de todo lo que Dios hizo en este tiempo. Siempre ha hecho, pero en este tiempo, o sea, hizo cosas maravillosas. Hubo rompimiento, hubo sanidad, hubo milagros, hubo restauración, hubo aumento. Dios aligeró los tiempos. Hay testimonios de personas que tenían muchos meses de estar esperando rompimientos de negocios y se dieron en este periodo. O sea, fue maravilloso lo que Dios hizo. Y sabemos que lo va a seguir haciendo. Amén. Pero la pregunta en esta mañana que yo te quiero hacer es, cierto, grandes milagros, 7 vigilias, el ayuno y todo. Pero ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue en nuestras vidas después que Dios nos da un milagro? Después que Dios hace algo sobrenatural en nuestras vidas, donde hay un rompimiento, donde hay sanidades. ¿Qué sigue después de esto? ¿Nos vamos a quedar en el milagro? El milagro es el aperitivo, la primera parte que hace Dios en su infinita misericordia, por movernos el piso, por alertarnos, por darnos esa palmadita en que despertemos. Ese milagro es esa situación en la cual no podemos hacer nada. Es que está fuera de nuestras posibilidades.
solucionar esa situación. Está fuera de nuestro alcance resolver lo que está tocando nuestra vida. Y es cuando decimos solamente un milagro de Dios puede solucionar esto. Pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y como el propósito es de Dios, porque no es tuyo, ¿será que alguien puede oponerse al propósito de Dios en tu vida? Los únicos que nos podemos oponer somos nosotros. Porque muchas veces con nuestro comportamiento atrasamos el propósito de Dios. Y hasta se pueden dar casos en que no lo alcancemos. Y hay un hombre de la Biblia llamado Moisés, en que Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Nació en un tiempo muy difícil donde estaban matando a los niños. Sin embargo, Dios lo guardó de una manera, podríamos decir, como que extraña, ¿verdad? Preparó para que él fuera al lugar donde estaba la persona que había dado la orden de matar a los niños. Mire cómo actúa Dios, ¿verdad? Por eso cada día nosotros debemos tener la mente abierta a que Dios haga las cosas como Él quiere, a la manera que Él quiere, en el tiempo que Él quiera. O sea, no hagamos modelos, agendas a Dios, porque es Dios quien diseña todo. Y encontramos de que este hombre duró 40 años en Egipto, tipología del mundo. Y ahí estaba el propósito de Dios en la vida de él. Y vemos que Dios tenía una misión muy clara para este hombre. Pero necesitaba prepararlo, porque la preparación que le dieron en Egipto no era la que Dios necesitaba darle. Y entonces lo envía a la universidad. Lo envía a la Universidad del Desierto. ¿A cuánto le gusta la Universidad del Desierto? No hay amén aquí. Mira, Dios no lo podía preparar en Egipto. No lo podía formar en Egipto. Tenía que enviarlo a la Universidad del Desierto para comenzar esa preparación, para darle la forma, la figura que Dios necesitaba y la que necesitaba Moisés para comenzar a hacer la tarea que Dios le había encomendado. Y dura otros 40 años en el desierto. Y llega un momento en que Dios se le aparece en el desierto en medio de una zarza ardiendo. ¿Verdad? Todos conocen ese pasaje. No es extraño que en el desierto se prenda una zarza. Lo extraño era que esa zarza, el fuego no la consumía. En el desierto no hay muchos riesgos de incendios forestales. ¿Por qué? Porque en el desierto no hay mucha vegetación. Y Moisés, después de estar 40 años en el desierto, pues debía tener mucha información, mucha vivencia, mucho conocimiento de lo que significaba el desierto. Amén, ¿verdad? Así como cuando nosotros pasamos por una situación difícil, nos volvemos especialistas, nos volvemos médicos, a veces ingenieros, estadistas, hasta profetas, ¿verdad? Porque nos da un diagnóstico y en vez de ir a la palabra de Dios, vamos al internet. Es que cuando a una persona le dan un diagnóstico así, entonces se le sube el brazo, se le baja el brazo, a los 15 días le da esto, y oye, nos volvemos especialistas. Y cuando nos preguntan, no, es que mira, esto da estos síntomas, y esto produce esto, y esto nos lleva a esto. ¡No! Cuando hay un papelito que muchas veces nos cambia la vida, ese diagnóstico, tenemos que llevarlo ¿a dónde? A la palabra de Dios. Amén. Y entonces, el milagro no lo es todo, es una parte importante que no nos puede distraer. Todos nos gustan los milagros, lo sobrenatural de Dios. Pero ¿qué sigue después? Vemos que este hombre, después de recibir ese milagro, Dios le da una tarea y le dice, bueno, Moisés,
necesito que vayas donde el faraón y le digas que deje salir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Y además vas a ir donde el pueblo escogido, donde el pueblo amado, donde tu pueblo, el pueblo hebreo, y le vas a decir de que Dios los va a libertar de la esclavitud. Mire qué tarea le dan a Moisés. Y Moisés lo primero que hace es comenzar a sacar excusas. Ay, pero ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Ay, pero ¿y ellos sí me van a creer? Ay, pero oye, y no hay forma de que, oye, me vas a mandar a mí. Manda a mi hermano, manda a mi tía, manda a mi abuela. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando tenemos esa tarea de Dios? Amados, cuando Dios nos da una tarea, o sea, no vas a tener ni las capacidades ni la formación para hacer la tarea. Para que no te muevas en tu confianza, en tu poder, en tu sabiduría, sino que dejes que Dios lo haga todo. Amén. Y entonces encontramos de que este hombre escogido por Dios comienza a sacar excusas. Manda a mi hermano. Ay, pero es que, oye, manda a otro. Oye, pero es que yo. No, a mí no. Y hay algo que me llama poderosamente la atención de todas estas enseñanzas y se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 7, en el verso 22. Encontramos de que una de las excusas de Moisés fue, pero es que yo no sé hablar, a mí no me creen, yo me demoro hablando, no me entienden. Y mira lo que dice Hechos 7:22. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, en el verso 22, dice la poderosa palabra del Señor. Dice, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Amén. Dice la versión TLA, dice que Moisés recibió la mejor educación que se daba a los jóvenes egipcios y llegó a ser un hombre muy importante por lo que decía y hacía. Wow. Mira lo que nos dice la palabra de Dios de lo que era Moisés allá en Egipto. Tipología del qué? Del mundo. Era que tenía mucha elocuencia. Hablaba, dice la palabra que era poderoso en palabras y obras, no solo con lo que decía. Y entonces, ¿cómo es que en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, en el verso 10, Éxodo 4:10, este mismo hombre que el libro de Hechos nos dice que era poderoso en palabras, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y en la TLA dice, sin embargo, Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua. Por eso nadie me hace caso. Ese problema lo tengo detenido. O sea, ¿cómo se entiende eso? Que en Egipto, dice la palabra, que era poderoso en la palabra, poderoso en lo que decía, que había un poder en su boca. Y no solo eso, sino que también hacía muchas obras. Estaba en Egipto, tipología del mundo. Pero cuando llega a responder al llamado de Dios, resulta que se vuelve gago. Es que a mí no me van a creer. Es que, pero manda a mi hermano. ¿Cómo nos podemos explicar eso? Quiero decirte, amado hermano, que la sabiduría dice que Dios escogió lo vil. ¿Para qué? A los sabios, ¿verdad? Entonces,
Cuando estamos en el mundo podemos tener mucho conocimiento, mucho intelecto, mucha habilidad, mucha destreza, pero cuando llegamos a los pies de Cristo, amado hermano, es total dependencia de Dios. Aún Dios va a quitar de tu vida. No te puedo dar una doctrina de esto, no sé qué ocurrió, pero lo que dice la palabra es que en Egipto era poderoso en palabra. Y cuando recibe el llamado de Dios, entonces se volvió gago. No sé. ¿Cómo ocurrió eso? No sé, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios no quiere que nosotros saquemos pecho y digamos, es que yo, mi poder, mi sabiduría, mi conocimiento, mi destreza. No, no, no. Tenemos que apartarnos y que sea Dios quien lo haga todo. Aún si nos resistimos, va a quitar del camino, va a quitar del medio lo que se convierte en un impedimento para que tú reconozcas el poder y la gracia de Dios. Aleluya. Mira, hay un hombre llamado Gedeón que andaba escondido y tenía tenía un ejército de 32,000 hombres. Y con 32,000 hombres tenía miedo, estaba escondido porque los madianitas y los amalecitas se llevaban toda la cosecha. Y cuando Dios lo llama, le dice, bueno, mucha gente. Primero, estos 22,000, echémoslos a un lado. Bueno, en total nos vamos a quedar con 300. Wow. Si tenía miedo con 32,000 y con 300. Pero ya con los 300 ya no tenía miedo, porque ya tenía la revelación de Dios. Entonces no es que tanto yo sepa, no es que tan elocuencia yo tenga, no es que tanto conocimiento yo tenga, no es que tantos recursos yo tenga. Es ponerme en las manos de Dios, es buscar su presencia. Nuestra madre espiritual decía, los tiempos están cerca. Y si están cerca, ¿qué tenemos que hacer? Wow. O sea, vamos a acercarnos más a Dios. Vamos a quitar todo eso que se convierte en un impedimento para que yo me acerque a Dios. Porque es que yo no sé la hora. Y hay un momentico, Señor, es que deja prepararme. No. Eso dice como un abrir y cerrar de ojos. O sea, espabilaste, ya ocurrió. Amén. Y entonces con estos 300 hombres fueron a la batalla. ¿Y llevaban espadas? No llevaban espadas. Y dice que el ejército de los madianitas eran multitudes. ¿Y cuál fue la orden que le dio Dios? En la mano derecha van a tener una trompeta. Y en la mano izquierda van a tener una antorcha. Y con eso, Dios creó confusión en el ejército enemigo. Y se mataron los unos con los otros. Y a los 300 de Gedeón no les pasó absolutamente nada. No tenían espada. Tenían la espada de la obediencia de lo que Dios le había mandado hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de los milagros? Dios en su infinita misericordia nos lleva a la revelación del milagro. Pero Moisés, que había acabado de ver un milagro de la zarza, ni siquiera tenía problemas de identidad, no sabía quién era y comenzó a sacar excusas en la tarea que Dios le había mandado hacer. Amados, cuando Dios nos envíe, tenemos que dar el paso, avanzar. Y no es que nosotros necesitamos un milagro para tener fe, no. Tenemos el milagro, Dios nos llama, Dios nos sorprende, nos escoge y ahí nos movemos en fe a seguir en la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No es que tenemos que esperar un milagro para tener fe, no, yo me muevo porque ya Dios hizo un milagro en mi vida y yo me muevo en fe a lo que Dios quiere más. Porque es que una nación como el pueblo hebreo, yo creo que no hay otra nación que haya recibido tantos milagros como el pueblo de Israel. Pero esos milagros no le aseguraron entrar a la tierra prometida. Cuando Dios le da
una vara a Moisés. Esa vara al comienzo se convertía en serpiente. Como 2 veces se convirtió en serpiente. Y después el pueblo quería seguir viendo que esa vara se continuara convirtiéndose en serpiente. Y muchas veces así ocurre en nuestra vida. Ay, es que Dios hoy utilizó al hermano Juan y me bendijo con un mercado. Entonces la oración es: Señor, vuelve y toca a Juan para que vuelva y me dé un mercado. Señor, vuelve y toca a Juan para que me dé un mercado. ¡No! La vara se convirtió solamente 2 veces en serpiente. Pero hubo un momento en que Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Levanta esa vara y dile a mi pueblo que marche. Y estaba el Mar Rojo cerrado. Y comienza el proceso de Dios en que esa vara necesitaban comida. Venía el maná. Que ya no querían maná, sino querían carne, venían la carne, venían las codornices. Que necesitaban agua y esa vara levantada con autoridad se encargaba de que de esa roca saliera el agua. Entonces fueron más los milagros que hizo Dios a través de Moisés, bien, por el poder de la autoridad de esa vara, que convertirse en serpiente. Entonces no podemos hacer de un milagro. Gloria a Dios por los milagros. Gloria a Dios por ese milagro sobrenatural que yo necesitaba en ese momento, porque yo no podía resolver nada. Pero ese milagro me tiene que llevar a mí una otra dimensión. Ese es el primer paso. Amén. Eso es lo que Dios utilizó. Cambió mi vida, me transformó, me sanó, me dolía la rodilla, ya no me duele nada. Tenía un problema financiero, ya solucioné todas mis deudas. Amén. Pero entonces yo necesito moverme en fe. Después de ese milagro, tengo que seguir a la dirección, al cumplimiento del propósito de Dios. Amén. Aleluya, dáselo fuerte.